brillante su participación. ¿Cuál es el nombre? Actualización de diabetes mellitus tipo 2 y riesgo metabólico. Comperita, bienvenido. Ya. Uy, se salió. Ahí está. Ya, gracias. ¿Está igual? Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor poder participar de este evento tan importante y tan magno, y que obviamente conlleva mucho conocimiento, muchas revisiones en la parte científica. En esta oportunidad, un clic más, por favor. Bueno, en esta oportunidad yo voy a realizar una actualización de diabetes mellitus tipo 2 y el riesgo metabólico. Hablar del tema de diabetes mellitus es un tema importante porque nosotros que manejamos pacientes diabéticos, a veces en la misma atención salimos de las normas o aplicamos criterios que también no están dentro de los ensayos clínicos, ¿no? Y a veces, ¿no?, nos dicen deberían de seguir la norma, el protocolo, basarse en los números. Nosotros no somos máquinas que tenemos que seguir las reglas. Y dice que una glicemia está entre 110, se considera normal. Puede ser que sea normal, pero puede ser que ese paciente tenga otros factores que puedan desencadenar una crisis, una complicación aguda, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a abocarnos a lo que es la diabetes mellitus. Principalmente nos vamos a abocar a la clasificación, al diagnóstico, pero lo más importante es el tratamiento. Tenemos que tener un conocimiento amplio del tratamiento que se debe realizar. El objetivo principal es tener pacientes bien controlados que tengan un menor riesgo de desarrollar complicaciones, un menor riesgo de poder tener eventos a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel neurológico, a nivel cardiovascular. Y bueno, es importante también recordar que la diabetes es un trastorno metabólico, es una condición crónica que se caracteriza principalmente pues porque hay una hiperglicemia sostenida de forma crónica, ¿no? Y que obviamente puede obedecer a dos situaciones principales. Uno, que puede ser a la falta en la secreción de insulina, netamente a una imposibilidad de la célula beta del páncreas de poder producir la insulina. O puede deberse a una falla en la acción de la insulina. Puede haber también una combinación de estas dos situaciones que pueda condicionar a que un paciente tenga una hiperglucemia sostenida, ¿no? De todas maneras, este trastorno, caracterizado por esta hiperglicemia, puede condicionar en un futuro en un paciente complicaciones tanto agudas como crónicas. Cuando hablamos de las complicaciones crónicas, hablamos de dos tipos principales, ¿no? Las complicaciones micro y las complicaciones macrovasculares, ¿no? Las que conocemos como la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, la nefropatía diabética. Y también puede presentarse un paciente con complicaciones agudas. En ese caso nos referimos a las complicaciones metabólicas o a las complicaciones infecciosas. Recordemos que los pacientes tipo 1 pueden debutar su diabetes con un estado cetósico o estados hiperosmolares, pero también un paciente diabético puede descompensarse por procesos infecciosos. Y obviamente todos esos factores asociados a esta hiperglicemia van a condicionar a una importante morbimortalidad. Esta morbimortalidad lamentablemente ocasiona en los pacientes no controlados discapacidad y en un futuro no muy largo, inclusive la muerte del paciente. Y bueno, también es importante recordar
la clasificación de la diabetes. Esta es una clasificación que está ya desde la clasificación o la revisión del ADA de 1997 y que se ha ido manteniendo y que ha sido adaptada también y socializada por la Organización Mundial de la Salud y que la clasifica en cuatro tipos, ¿no? Tenemos un primer tipo que es la diabetes mellitus tipo 1, en la cual es una diabetes de tipo autoinmune, es decir, que hay un defecto a nivel de la célula que no permite que este paciente o que esa célula pueda producir insulina. Por eso estos pacientes requieren de dosis de insulina. Tenemos un tipo de diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de diabetes mellitus tipo 2 es uno de los tipos más prevalentes en nuestro medio en la etapa adulta. Y además está asociado al famoso síndrome de resistencia a la insulina o al síndrome metabólico, que actualmente nosotros vamos enfocándonos y vamos, ¿no?, tamizando también en los pacientes. Entonces, la característica de esta diabetes mellitus tipo 1 es justamente esa resistencia, ¿no? Es decir, que empieza a producir mayor cantidad de insulina, de tal manera que hace que la célula a nivel del páncreas se fatigue, se canse, ¿no? Entonces no permite que ingrese glucosa a la célula y por lo tanto, pues tenemos un paciente que ha desarrollado diabetes mellitus tipo 2. Obviamente, este paciente diabético tipo 2, ¿no?, también puede tener una condición o estar asociado a antecedentes familiares, puede estar asociado a pacientes que tengan hipertensión arterial, obesidad, ¿no?, tanto central como obesidad severa, puede también tener las famosas dislipidemias. Tenemos la diabetes mellitus gestacional. La diabetes mellitus gestacional es otro tipo de diabetes que también se caracteriza porque se presenta solo en pacientes gestantes. La característica de este tipo de diabetes es que se presenta entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Si tenemos una paciente que tiene antecedentes de diabetes, no la podemos catalogar en este grupo. Netamente es una hiperglucemia crónica y por lo tanto no entra en esta clasificación. ¿Por qué se produce la diabetes gestacional? Porque justamente la placenta tiende a producir unas sustancias diabetógenas que hacen que haya mayor producción de azúcar o de glucosa en la sangre, ¿no? Y es justamente la característica principal de esta diabetes. Y bueno, tenemos diabetes por otras causas, y dentro de estas otras causas también podemos mencionar la diabetes tipo MORI, ¿no?, que es también otro tipo de diabetes autoinmune, pero también puede estar asociada a otras condiciones, a otras patologías, por ejemplo, del páncreas exócrino, perdón. Tenemos la fibrosis quística, tenemos las pancreatitis, podemos tener en este grupo las famosas diabetes desencadenadas por fármacos. En este caso, lo asociamos con los glucocorticoides, pacientes que reciben terapia inmunosupresora e inclusive actualmente hay revisiones que indican que los pacientes que reciben terapia antirretroviral también hay que hacer el tamizaje para descartar diabetes mellitus, ¿no? Entonces, también entran dentro de estos otros tipos de diabetes. Y bueno, también es importante, y haciendo la revisión de las guías del 2023 que se publicaron en enero, hay un acápite, un párrafo bien interesante, ¿no?, que dice que la diabetes mellitus tipo 1 y 2 puede afectar a cualquier individuo. ¿Qué significa? Que hasta hace un poco de tiempo atrás decíamos que la diabetes tipo 1 solo era de jóvenes, solo podían tener los niños o adolescentes, y que la diabetes tipo 2 era exclusiva de pacientes mayores. Actualmente se dice que puede haber diabéticos tipo 1 diagnosticados en la etapa adulta. Más adelante vamos a abordar cuál es la explicación de por qué este suceso. Y también que puede haber diabéticos tipo 2 en niños. Por ejemplo, ahora tenemos niños obesos, ¿no?, y que pueden estar catalogados dentro de la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, es importante hacer un tamizaje en pacientes o hacer un diagnóstico clínico o sintomatológico perdón, laboratorial a todo paciente menor de 35 años, que tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos metro cuadrado. Y también es importante, ¿no?, este dato, una hiperglicemia mayor a 360 miligramos que se constituye en un trastorno de cetoacidosis diabética. Y todos estos factores, para poder clasificar a nuestros pacientes, y las nuevas guías nos indican que en una próxima revisión va a influir mucho la caracterización fisiopatológica para poder clasificar a los diferentes tipos de diabetes.
Actualmente ya no hablamos solo de diabetes autoinmune o diabetes familiar o heredada. Ahora ya hay otros factores que están haciendo hincapié para poder desarrollar a la diabetes. Y bueno, esta es mi tablita, que a mí me ha gustado mucho. Es también extractada de la revista, de la revisión de las guías ADA del 2023. Y es la explicación que les decía por qué un diabético 1 puede ser diagnosticado en la etapa adulta y viceversa. Aquí tenemos en la diabetes tipo 1, en su clasificación fisiopatológica, 3 estadios. El estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. Cada uno de estos estadios se clasifica por el origen de la diabetes, los niveles de glucemia y los síntomas que va a tener este paciente. Si nosotros vemos el estadio 1, ¿no? Es una diabetes evidentemente autoinmune que se caracteriza porque aquí no hay una hiperglicemia, es decir, el paciente tiene una glicemia normal, no tiene obviamente síntomas, pero en el estadio 2 también seguimos con que es la diabetes autoinmune, no vamos a discutir, pero ya en esta etapa nosotros encontramos una disglucemia. Aquí todavía nuestro paciente no tiene síntomas. Y aquí ya podríamos, digo podríamos, porque lamentablemente no lo hacemos, podríamos solicitar anticuerpos, cualquiera de estos anticuerpos. Podríamos solicitar ahí inclusive la hemoglobina glicosilada, ¿no? Para poder determinar ese estadiaje. Y finalmente tenemos el estadio 3. ¿Y qué nos llama la atención? Definitivamente es autoinmune. Aquí ya, lastimosamente, tenemos cifras muy elevadas de glucemia y nuestro paciente está sintomático. Es decir, tiene los síntomas clásicos de poliuria, polifagia, polidipsia y la pérdida de peso. Pero, lamentablemente, el tamizaje de anticuerpos nos va a salir negativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha pasado mucho tiempo desde el estadio 1 al estadio 2 hasta que nuestro paciente llega al estadio 3. Entonces, miren cuánto tiempo ha pasado para poder hacer nuestro tamizaje y poder determinar o clasificar a nuestro paciente dentro de la diabetes tipo 1. Entonces, lo ideal, según las guías, es que nosotros deberíamos buscar en todos los pacientes, no necesariamente que nos diga un paciente tengo las 5 Ps o hemos encontrado una glicemia alterada. Todo paciente que tenga antecedentes familiares, principalmente de primer grado con diabetes, deberíamos de hacer el tamizaje de anticuerpos. Y bueno, este es un screening de los criterios de diagnóstico para la diabetes. Y eso es bien importante porque también nos menciona, ¿no? Que se tiene que hacer el screening a todo paciente que tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Esto para pacientes asiáticos que lo clasifican, que ya debería hacerse el tamizaje con un índice de masa corporal mayor a 23 kilogramos por kilo peso. Pero también es importante determinar la raza, ¿no? Ahí tenemos la raza africana, americana y los latinos. Varios artículos y varias revisiones también nos mencionan de que los latinos tenemos alta prevalencia de tener factores de riesgo y poder desarrollar diabetes. El hecho de ser latinos ya es un factor de riesgo para la diabetes, ¿no? Todo paciente que tenga historia familiar de diabetes, principalmente si son familiares de primer grado. Pacientes con antecedentes de hipertensión, pacientes que tengan dislipidemia. Aquí ya principalmente no valoramos mucho si es el HDL o el LDL, que la grasa es buena o que la grasa es mala, porque no siempre la grasa mala había sido tan mal, ¿no? Haciendo la revisión un poquito más exhaustiva. En pacientes mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, pacientes sedentarios que no realizan actividad física o pacientes que tienen condiciones al síndrome de resistencia a la insulina, pacientes con obesidad severa, que tienen acatosis nígricas, que tienen los acrocordones, nos mencionan las guías que debería hacer un screening para poder confirmar o descartar diabetes, ¿no? Y obviamente aparece un término importante que es la prediabetes. La prediabetes es una condición previa al desarrollo de la diabetes. Y eso se relaciona mucho con los valores de la hemoglobina glicosilada. Y también aquí surge una disyuntiva, una discusión importante en cuanto a los valores de hemoglobina glicosilada. Muchos posiblemente conocemos y decimos, ah, la hemoglobina glicosilada está en 7, es diabético. Pero
no estamos valorando realmente todos los factores que influyen o alteran para poder determinar y ver la fiabilidad de esta hemoglobina glicosilada. No es que siempre arriba de 6.5 y que salga en 7 o en 8 ya haya sido diabético, o que esté por debajo y vamos a decir no es diabético y está descartado, porque hay factores que pueden influir, como les digo, en su concentración. De la misma manera, tenemos que hacer tamizaje a todos los pacientes, ¿no? Menores de 35 años. Y obviamente si los resultados no salen normales, ¿no? Las normas nos dicen que tenemos que repetir los estudios en un lapso mínimo de 3 años. O sea, no descartamos que ese paciente ya no sea diabético, que nunca lo va a ser, sino que en 3 años tenemos que volver a repetir las pruebas para poder hacer nuevamente nuestro aprendizaje y considerar también los factores de riesgo que pudiera estar desarrollando este paciente. Y aquí se añade eso que no había en la anterior revisión, ¿no? Pacientes que tienen HIV y que están recibiendo la terapia con antirretrovirales, ¿no? Se ha considerado que todo paciente que está iniciando la terapia antirretroviral o que es HIV de reciente diagnóstico, se debe hacer el tamizaje para descartar diabetes. Y bueno, esos son los criterios diagnósticos que nos hablan de una glucosa en sangre venosa mayor o igual a 126 miligramos de cilindro. También aquí hay algunas situaciones que pueden modificarnos este resultado, ¿no? Y un término importante es el ayuno. El ayuno lo definimos como la ausencia de aporte calórico por lo menos de 8 horas. Y yo me pregunto, ¿un paciente de verdad nos cumplirá el ayuno de 8 horas? Si yo le digo, mañana viene hasta las 7 y hoy día su última comida va a ser a las 8, 9 de la noche, ¿será que nos va a cumplir? ¿Será que no va a comer ni un carbohidrato? O sea, también nos pone un poquito en sospecha, ¿no? La mayoría de nuestra gente generalmente tiende a cenar a las 9, 10 de la noche. Y si hacemos un poquito la relación fisiológica con el metabolismo, con la digestión, obviamente vamos a tener concentraciones de azúcar en sangre, probablemente a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces tendríamos que cerciorarnos y hacer una buena orientación al paciente para que pueda cumplir con ese término, el ayuno. Tenemos una glucemia en sangre venosa postcarga de 75 gramos de glucosa oral a las 2 horas, cuyo resultado tiene que ser mayor o igual a 200 miligramos. Ahorita vamos a explicar cuál ha sido el fundamento de hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. La hemoglobina glicosilada A1C, que tiene que ser mayor a 6.5. También es válido como criterio diagnóstico siempre y cuando se haga bajo un método estandarizado, ¿no? Y certificado, obviamente. Y vamos a poder nosotros, evidentemente, poder tener una confianza diagnóstica si cumple esos criterios. En un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia, es decir, la poliuria, polidipsia, polifagia, la pérdida de peso, y que tengamos una glicemia plasmática aleatoria con glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos, es decir, lo que conocemos como una glicemia al azar, en cualquier hora del día, pero que sea mayor a 200 miligramos por decilitro. Y de esos criterios llama la atención que puede haber ausencia de los síntomas, es decir, ausencia de las 5 P's. Lo que significa que necesitamos 2 resultados de pruebas anormales en una misma muestra. O de lo contrario, podríamos tener 2 muestras, pero en pruebas separadas y que obviamente tengamos alguna alteración en alguna de estas pruebas. Y para esto, decíamos, ¿no? ¿Por qué es importante realizar la glicemia en ayunas? Es un test preciso, evidentemente, es de bajo costo, en nuestro medio lo tenemos con el seguro, es de fácil aplicación. La medición de glucosa en plasma es aproximadamente el 11% mayor que la glucosa medida en sangre capilar. Por eso es importante explicar al paciente que una glicemia capilar no es prueba diagnóstica. Puede ser una prueba de control, una prueba de seguimiento para el paciente, pero de ninguna manera se constituye en una prueba diagnóstica. Y las limitaciones que mencionábamos era la necesidad de las cumplir con las 8 horas de ayuno, ¿no? Previas a la extracción. Y aquí tenemos un coeficiente de variación que oscila entre 5.7 y 15%, es decir, que nos da una muy baja sensibilidad para poder detectar complicaciones microvasculares en los pacientes. En el caso de la glicemia postcarga,
tenemos una determinación de glicemia en plasma venoso a las 2 horas, pero posterior a la ingesta de 75 gramos de glucosa. También tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Tenemos una escasez de productividad. ¿Qué significa? Que tenemos un coeficiente de variación mayor que los otros dos métodos, es decir, la glicemia en ayunas. ¿Por qué? Porque es superior al 16%, lo cual dificulta el cumplimiento en cuanto a la preparación. Para poder acceder a esta prueba, tendría que haber una ingesta de abundantes carbohidratos los días previos, por lo menos, ¿no? Antes del examen, sus 8 horas de ayuno, y tiene que durar 2 horas, ¿no? Su utilidad está promovida por el hecho de que la glucemia basal puede llegar a diagnosticar o puede dejar sin diagnosticar a un 30-45% de la población de diabetes si no se hace de forma adecuada la prueba. Y ahí los catalogamos a pacientes que tienen diabetes mellitus, pero que ellos no tienen conocimiento, que desconocen que tengan la enfermedad, ¿no? Principalmente en quienes se da estos casos, en pacientes ancianos y en pacientes de sexo femenino. El fundamento de test de tolerancia a la glucosa es bien importante. Primero, se tiene que hacer en pacientes mayores de 18 años con un parámetro de 1.75 gramos de glucosa por kilogramo de peso, que más o menos equivale a 75 gramos de glucosa. Entonces, esta glucosa, los 75 gramos, lo diluyen en 250 cc de agua fría. ¿Cuáles son las condiciones para realizar la prueba? Tiene que haber una alimentación previa sin restricciones y una actividad física habitual, por lo menos los 3 días previos a realizar este examen. Tiene que realizarse en la primera hora de la mañana, requisito indispensable un ayuno de 8 a 12 horas, y hay que suspender las drogas hipoglicemiantes, por lo menos 5 días antes, siempre y cuando esté permitido en el paciente. Es decir, que sus glicemias no estén tan elevadas o de repente que el paciente esté tomando algún hipoglicemiante por algún otro factor, ¿no? Puede ser un síndrome metabólico, una obesidad, entonces se puede descontinuar en esos casos. Y hay que permanecer en reposo y sin fumar durante el examen. No he encontrado un fundamento de por qué el paciente tendría que dejar de fumar, tampoco está descrito en las guías. Y está contraindicado realizar el test de tolerancia a la glucosa en pacientes febriles que estén cursando con infecciones o que no se hayan cumplido alguno de estos otros criterios o los criterios clínicos para sospechar diabetes. En el caso de la hemoglobina glicosilada, ya habíamos mencionado que debe realizarse con un método certificado y estandarizado, y es importante considerar también que la glucosa en la sangre teóricamente cambia de minuto a minuto. La literatura menciona que aproximadamente son 114 veces que va cambiando los niveles de hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, tampoco por esa razón se podría considerar una hemoglobina glicosilada aceptable, ¿no? Obviamente, la hemoglobina glicosilada se la considera porque nos muestra, ¿no?, cómo ha estado manejando esos niveles de glucosa en los últimos 3 meses ese paciente. Y bueno, aquí yo busqué una tablita donde nos habla de la sensibilidad y de la especificidad, que son términos bastante diferentes. Con referencia a la hemoglobina glicosilada, hay varios estudios, ¿no? Miren, el Rancho Bernardo, China, el Jimeno, ¿no? Que nos dice que la hemoglobina glicosilada tiene una alta especificidad para diabetes, para diagnóstico de diabetes. Aproximadamente, en sumatoria, representa el 85%. ¿Qué significa? Que evidentemente podemos llegar a diagnosticar a un paciente basándonos en los parámetros o los niveles de hemoglobina glicosilada, pero tienen una sensibilidad de un 15 a 20%. ¿Qué significa? Que hay alta probabilidad de que haya falsos positivos o falsos negativos en algunos pacientes. Si recordamos ese término de que la hemoglobina o la sangre va recambiando y está en relación a la vida media también de los glóbulos rojos, tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas condiciones en las cuales la hemoglobina glicosilada no nos serviría a nosotros. Por ejemplo, en pacientes que tienen anemia ferropénica, ¿no? Pacientes que tienen anemia plástica. Son pacientes que obviamente van a tener alteraciones a nivel de los glóbulos rojos, por lo tanto no pudiera ayudarnos y entraría en ese grupo poco sensible, digamos, para poder utilizar la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de diabetes. Lo mismo sucede en pacientes
con terapia antirretroviral. Y bueno, el diagnóstico, hay un dato que parece un trabalenguas, pero nos dicen que dos pruebas alteradas de la misma prueba distinta, ¿no? O la misma en distintas pruebas. ¿Qué significa esto? Que podemos tener pacientes sin síntomas, podemos tener pacientes sintomáticos. Lo importante es que tengamos alteraciones en los niveles de glucosa. En la primera, que podamos tener alteración en una misma prueba. Es decir, que si ayer le tomaron la prueba y le han realizado en dos oportunidades el tamizaje para ver la glicemia, es válido y puede ser catalogado como un método de diagnóstico. La glicemia al azar, y obviamente que el paciente tiene la sintomatología de las 5 P's. Y bueno, también mencionamos, para hablar del diagnóstico, de la prediabetes. La prediabetes es un estado previo que puede considerarse y se lo considera más como un factor de riesgo, un factor promórbido, podríamos decir. Es un estadio temporal que nos habla de que este paciente tiene muchas probabilidades de poder desarrollar diabetes mellitus, pero no solamente diabetes mellitus, sino también tiene alta probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Obviamente, si hicimos el tamizaje en un paciente y las pruebas nos salieron normales, la literatura nos menciona que tenemos que hacer un cribado cada 3 años. O antes, si es que vemos que hay cambios en el paciente, si ha aumentado de peso, si está sedentario, ¿no? O si vemos que hay sintomatología. Y aquí viene el otro tipo de diabetes, que es la diabetes mellitus tipo MODY, que se da en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes diabéticos tipo 1, o también conocido como la diabetes tipo MODY, que es un tipo de diabetes de carácter congénito. Y también se ha incluido péptido C, ¿no? Que es también una prueba importante para poder diagnosticar otros tipos de diabetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer para prevenir, retrasar que un paciente nos desarrolle diabetes? Ahí es donde se tiene que trabajar y ahí recordamos un poquito de lo que era la prevención primaria, la prevención secundaria, ¿no? Y ahí tenemos los niveles también de atención, primer nivel de salud, segundo nivel de salud y tercer nivel. Cada uno tiene sus competencias específicas. En el primer nivel, por ejemplo, ¿qué hace? El paciente viene, hace un tamizaje, identifica factores de riesgo y podría hacer cambios en el estilo de vida para disminuir esos factores de riesgo. Un nivel 2, ya tenemos personal especializado que podría ser inicio de una terapia farmacológica asociada a cambios en el estilo de vida. Y bueno, en el nivel 3, pues obviamente cuando ya el paciente es diabético, tiene complicaciones y requiere de un equipo multidisciplinario para poder abordar su patología. Entonces, lo más importante es la prevención del desarrollo de la diabetes en un paciente, identificando todos los factores de riesgo que pudiera tener, obesidad, sedentarismo, antecedentes, ¿no? Y las intervenciones que se hacen, cambios en los hábitos, principalmente la dieta. Se habla de la dieta vegetariana, se habla de la dieta mediterránea, se habla de la dieta DASH, ¿no? Lo que recomiendan las guías es que el paciente tiene que disminuir por lo menos 7% de su peso. Obviamente hay muchas condiciones, muchas características, hay muchos spots que dicen que una persona puede bajar en un mes 10 kilos, 20 kilos, ¿no? Hay los jugos poderosos, que todos son falsos, ¿no? Una persona no puede bajar 10 kilos en 10 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay que evaluar las condiciones del paciente. Si tengo un paciente sumamente obeso que pesa 120 kilos, tengo que evaluar también la parte cardiovascular. A ese paciente no lo voy a mandar a hacer aeróbicos, por ejemplo. Se me va a hacer una angina probablemente le desencadene un stroke o llegue a fallecer ese paciente. Entonces tendré que evaluar las condiciones, las posibilidades. O a veces cuando le decimos al paciente, tiene que bajar de peso, también tiene que apoyar la familia, ¿no? A veces el paciente nos dice, pero doctor, a mí me dan una ensalada con un poco de zanahoria y lechugas. Mi esposa se come su pollo, o mi hijo viene con su hamburguesa. ¿Cómo puedo hacer la dieta si me antojo? Entonces también la familia tiene que aportar, ayudar, ¿no? Para poder ayudar al paciente. En cuanto a la actividad física, se recomienda 150 minutos de ejercicio, como decíamos, acorde a los requerimientos y a las posibilidades también del paciente. Y vamos a hablar más adelante de las intervenciones farmacológicas en la prediabetes. Cuando hablábamos de la dieta, decíamos que tiene que ser una dieta saludable. Hablábamos de una alimentación vegetariana
o la dieta DASH, que tiene menor riesgo de desarrollar la diabetes mellitus. Y también hablamos de actividad física moderada, ¿no? 150 minutos a la semana, más o menos 30 minutos de ejercicio diario. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, podemos utilizar la metformina, que está indicada en pacientes de 25 a 29 años que tengan un índice de masa corporal de 25 kilogramos, principalmente como efecto para disminuir la grasa a nivel de la cintura, ¿no? Que es un factor que condiciona también al desarrollo de la diabetes. Y también la metformina es indicada en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que hacer inicio de terapia con metformina en pacientes que tienen una glucosa en ayunas mayor o igual a 110 miligramos o que hayamos encontrado una hemoglobina glicosilada de 6%, ¿no? La única desventaja es que a lo largo del uso de la metformina condiciona que haya un déficit de vitamina B2, por lo tanto también es importante evaluar los niveles de concentración de ese paciente y dar un apoyo vitamínico. En pacientes, ¿no?, que ya tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, porque también a esta nueva revisión se ha incluido la enfermedad periférica vascular, también hay que tomar en cuenta el uso de las estatinas. Sabemos que en pacientes que no tienen riesgo cardiovascular, ¿no?, las estatinas más bien pueden ayudar a progresar al desarrollo de la diabetes, pero si hay antecedentes de stroke, infartos, hipertensión, eventos cerebrovasculares, sí se recomienda el uso de las estatinas, ¿no? Eh, para pacientes con riesgo cardiovascular está indicado la pioglitazona, principalmente en pacientes que ya hayan cursado con eventos cerebrovasculares o que tengan resistencia a la insulina o pacientes que ya estén cursando con la fase de prediabetes. Y bueno, es una tabla, no se ve muy bien, pero en esta tablita están todos los componentes, prácticamente lo que se tiene que realizar en una historia clínica, ¿no? Y lo bueno de esta tabla es que, como vemos aquí, nos permite a nosotros evaluar, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, la historia de la diabetes, ¿no? Si hay familiares, cuántos familiares, son familiares de primer, segundo grado, ¿no? Para poder hacer el tamizaje de los anticuerpos, podemos nosotros realizar los antecedentes en cuanto a medicamentos, a vacunas. Sabemos que todos los pacientes diabéticos tienen que tener vacunas completas, ¿no? No solamente para los COVID, influenza, neumococo, ¿no? Para el papiloma también. Tenemos que ver si estos pacientes están utilizando algún tipo de dispositivos. Recordemos que también ya hay bombas de insulina continua que están utilizando algunos pacientes diabéticos tipo 1. Y también hay que identificar, ¿no?, eh, algún tipo de comorbilidades que pudiera tener también en este paciente. Entonces, como ven, nosotros podemos ir sumando cada uno de estos puntos para poder determinar, ¿no?, el riesgo o el compromiso que tienen estos pacientes para el desarrollo y posible pronóstico de su diabetes, ¿no? Y también hay que evaluar, como decíamos, el resto de las comorbilidades, ¿no? Entonces aquí, eso es como una historia clínica completa, ¿no?, de un paciente diabético tipo 2, donde nosotros podemos prevenir, ese es el objetivo principal, prevenir las complicaciones de la diabetes, ¿no? Entonces, identificamos a nuestro paciente. Lo que destaca las guías es que nosotros tenemos que diagnosticar de forma individualizada y también tenemos que hacer el tratamiento de forma individualizada a nuestro paciente, ¿no? Entonces, identificamos factores de riesgo, la clínica que tiene el paciente, cuánto está la hemoglobina glicosilada y qué otros factores determinantes pudieran interferir, ¿no? Si tiene accesibilidad a centros de salud, a servicios básicos, si tiene accesibilidad a los medicamentos, etcétera. Hay que considerar factores de riesgo, si este paciente es hipertenso, ya está con insuficiencia renal, qué grado de insuficiencia renal, ya hay que hacer intervención. También es importante, ¿no?, a determinar, ¿no?, y limitar principalmente, ¿no?, las pruebas diagnósticas que se van a realizar en estos pacientes. En un paciente diabético no solamente vamos a pedir la glicemia, el test de tolerancia o la hemoglobina glicosilada. Tenemos que pedir el perfil de lípidos, tenemos que medir niveles de insulina en sangre, tendremos que pedir también péptido C, ¿no?
Y finalmente, con todos estos datos, nosotros podemos hacer una terapia personalizada. Por eso esta guía está basada en la persona. Entonces, al principio nos dicen, ¿no?, que estas guías siempre van a ver la forma de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Y bueno, nos habla también del control de la glicemia, ¿no? Nos da parámetros para ir reduciendo, ¿no? Si, por ejemplo, teníamos una hemoglobina glicosilada de 8, hemos iniciado la terapia, hemos hecho los cambios en el estilo y ha bajado, podemos ver, ¿no?, con una hemoglobina de 6, sus valores glucémicos tendrían que estar entre 126. Si tenemos una hemoglobina glicosilada de 10, los valores tendrían que estar en 240 miligramos, ¿no? Entonces, también ya nos da la facilidad de poder hacer un cálculo si solo tenemos uno de los dos parámetros. Y bueno, estas son tablas que también se han extractado de la revisión de las guías, donde nos menciona, ¿no?, en el caso de la hemoglobina glicosilada, que nos da el parámetro de los últimos 3 meses, ¿no?, de cómo ha estado haciendo su actividad metabólica, el tratamiento, ¿no?, principalmente con la insulina, en este caso, ahí concordancia también con las insulinas que nosotros anteriormente estábamos acostumbrados a utilizar. Antes realizábamos las correcciones. Ahora las guías nos indican que ya no se deben realizar las correcciones, sino más bien se deberían dar ya las insulinas ya directamente dirigidas a tratar de controlar esos efectos de hiperglicemia, ¿no? Y hay indicaciones precisas del tipo de insulina que se debe utilizar, ¿no? No recomienda mucho la utilización, por ejemplo, de las insulinas cristalinas, ¿no? Recomienda más que todo sean las insulinas eh, mixtas que se podrían utilizar principalmente en diabéticos tipo 1, ¿no? Y en el caso de pacientes con hipoglicemiantes orales, ya las sulfonilurias ya están consideradas como terapias que ya podrían utilizar, principalmente por el riesgo de hipoglicemia que hace, ¿no? Principalmente en la población eh, adulta mayor, también en pacientes renales, ¿no? Y que debería reemplazarse por las pioglitazonas. Y bueno, aquí hay una serie de medicamentos de terapia que recomienda para la utilización, dependiendo de cada caso y dependiendo también de los factores de riesgo que pueda tener este paciente. Algo que ha aumentado también la guía es buscar la relación con el hígado graso, ¿no? Recomienda bastante hacer un tamizaje en todos los pacientes, principalmente en los pacientes que tengan prediabetes, realizar el tamizaje, ¿no?, si tienen hígado graso, hacer la inhalación de ciertos anticuerpos y hacer el estudio si es que no tuviera, ¿no?, hígado graso en un lapso de 2 o 3 años. También nos menciona, ¿no?, la relación de la obesidad con la diabetes, ¿no?, la terapia farmacológica que debería utilizarse y los resultados que podríamos obtener. Recomiendan siempre el inicio del tratamiento coadyuvante, ¿no?, con el Orlistat, por ejemplo, que lo menciona, en pacientes que tienen un índice de masa corporal de 27 a 29.9% o kilogramos por metro cuadrado, de inicio de terapia farmacológica, pero también metabólica para ayudar a bajar de peso. En pacientes que ya tienen un índice de masa corporal mayor, 30, 34, y se recomienda la cirugía bariátrica. Y bueno, en cuanto al tratamiento, también con la mencionaba, la terapia intensiva de uso de insulina reduce la hemoglobina glicosilada y obviamente pues da mejores resultados a largo plazo, ¿no? Para tener éxito en esa terapia intensiva, hay que enseñar al paciente cómo se tiene que hacer la colocación de la insulina. Tiene que ser subcutánea y siempre que tiene que ser rotativa, ¿no?, a nivel de los sitios de colocación para evitar pues algún tipo de complicaciones. Estos son los regímenes de insulina, los de acción rápida, ¿no?, que recomiendan. Como les decía, ya no está recomendado las correcciones que habitualmente nosotros todavía seguimos haciendo en nuestros pacientes, ¿no? Se recomienda siempre que la insulina se dé 30 minutos antes de los alimentos principales, ¿no?, principalmente desayuno y almuerzo, ¿no? Porque hay muchos de los pacientes que ya no llegan a cenar, mientras más adultos generalmente ya van acortando también la cena, ¿no? Y ese es un pequeño flujograma de todo lo que nosotros hemos hablado en esta oportunidad, desde el inicio de cómo vamos a reconocer a un paciente, el screening que vamos a hacer, el diagnóstico y la terapia que vamos a utilizar.
¿no? Entonces, nuestro paciente tiene que ser individualizado y la terapia que nosotros escojamos con GLP o SGLTP2, pues va a depender mucho. Y bueno, el enfoque farmacológico y siempre nos tiene que ayudar a mejorar la glicemia, a evitar que este paciente llegue a complicarse, a control de lípidos y que obviamente pues retrasemos un poquito más la progresión del desbalance metabólico. Y bueno, me quería despedir con esta diapositiva porque he visto que les gusta mucho la diablada y es mi hijita y me encanta también la diablada. Muchas gracias. Entonces es muy importante. Por factores de tiempo, por favor, vamos a seguir con la exposición. Vamos a invitar